Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hoy vamos a ver una serie de reglas que no son útiles tanto para buscar la verdad como para apartarnos del error y de la mentira. Son herramientas de limpieza que nos previenen contra trampas del sentido común que pueden ser usadas para engañarnos o que nos pueden llevar a nosotros a decir no, esto no puede ser, cuando la información relevante, la información el razonamiento lógico correcto y la información relevante nos llevan a la conclusión de que eso es así. Vamos a ver esto. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. En este caso, claramente lo importante no es aprenderse la regla, que es una verdad de perogrullo y la sabemos todos. Lo importante es acostumbrarse a tenerla presente. Este es el sentido de esta regla. Nos encontramos con frecuencia, sobre todo en temas sociales y políticos, con igualdades en un solo sentido o con relaciones de mayor a menor que no se suponen recíprocas. Recordarán el final de Animal Farm de Orwell. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Esa expresión, más iguales, es absurda, no tiene sentido, pero fue el único modo de expresar las incoherencias de esa sociedad. En el mundo real anda dando vueltas algo que se llama discriminación positiva, que pretende que concederle privilegios a ciertos grupos demográficos no implica segregar a otros. Los adeptos dicen, nosotros no estamos marginando a nadie, no estamos segregando a nadie, pero sobre la igualdad que tenemos todos, vamos a privilegiar a estos grupos por X motivo, como si privilegios y segregación no fuesen términos relativos, como si alguien pudiese ser más alto sin que otro fuese necesariamente más bajo. Y esto se nos tiene que hacer un hábito, como andar en bicicleta, que al principio pensábamos lo que hacíamos y después se nos volvió inconsciente, automático. Cuando escuchamos expresar una relación, muy especialmente cuando es una relación de igualdad, tenemos que automáticamente formular en nuestra cabeza de modo consciente la relación complementaria. Lo que existe es posible y lo que es imposible no existe. Este es el axioma fundamental de una lógica muy interesante desarrollada al margen de la escuela de Aristóteles por la escuela de Antístenes en la antigüedad. Ellos la llamaron lógica de entrecasa o ikeios logos. Y esta lógica de entrecasa tiene 4 principios, 4 máximas, 4 herramientas, diríamos nosotros, que son, si algo es imposible, entonces no existe. Se cuenta que Diógenes de Sinope, el del barril, el que le dijo a Alejandro que se corra del medio, se encontró una vez con un hombre que creía realmente en los centauros, creía que los centauros existían en el mundo real. Y Diógenes le preguntó, y dígame, en el banquete de Piritó, ¿qué le sirvieron a los invitados? ¿Carne o alfalfa? Queriendo indicar que el centauro es imposible anatómicamente, porque la carne que come el hombre es indigerible para el caballo y la cicuta, la alfalfa que come el caballo son veneno para el hombre. Podría haber unicornios en otro mundo, sabemos que no los hay en el nuestro a esta altura, pero no puede haber centauros en ninguna parte del universo, porque el centauro es imposible. La segunda herramienta, la segunda máxima, es lo que es posible puede existir o no. Esta regla sirve simplemente para refutar el sofisma de que infiere de que algo es posible que debe existir necesariamente. No, algo puede ser posible y sin embargo no existir. No hay nada que impida la existencia de los unicornios y sin embargo de hecho no hay unicornios. La tercera es que si algo existe, entonces es posible. El caballo existe, por lo tanto el caballo es posible.
Y esto tiene enormes aplicaciones en política. Podría ser que un régimen político exista en una región muy limitada o que solo haya existido en espacios de tiempo muy limitados, y sin embargo eso no quita que no sean posibles. Eh, Alguien propone, es partidario, digamos, del comunismo democrático, y le dicen eso es imposible, todo régimen comunista es una dictadura y la democracia solo puede existir en un contexto capitalista. Y sin embargo nos encontramos con que hubo democracias comunistas en la historia, en la República Checa, en Rumania y en algunos otros lugares. Ese régimen existió muy limitado en el espacio, muy limitado en el tiempo, pero existió. Y si existió, es posible. Por último, lo que no existe puede, perdón, puede existir o no, no lo sabemos. No hay animales con ruedas. Ahora no sabemos si son posibles o no. Hay discusiones, algunos naturalistas piensan que son imposibles, otros dicen que no, que podría haber animales con rueda, pero simplemente no los hay, como no hay unicornios. No lo sabemos. Y nuevamente esto sirve para refutar la idea de que porque algo no existe es imposible. Estas son las 4 reglas de esta lógica de entrecasa. Quisiera añadir una cosa, sobre todo para los que están empezando a interesarse en cuestiones filosóficas. No huyan de cuando oigan la palabra lógica. La lógica aparece, para el que se encuentra por primera vez con ella, como un amontonamiento de verdades de perogrullo sin el menor interés. Y sin embargo esas verdades de perogrullo son lo esencial, son el núcleo, son la base de todo el pensamiento de un filósofo. Barrel Hojarasca. El ajedrecista cubano José Raúl Capablanca enseñaba que el jugador que tiene ventaja tiene que tratar de eliminar del tablero todas las piezas, exceptuando aquellas en las que la ventaja se manifiesta. Esto lo llamaba barrer la hojarasca del tablero. En sentido general, barrer la hojarasca es eliminar todo lo que nos distraiga, quedarnos solo con la información relevante para nuestro asunto. Por ejemplo, décadas atrás, el Estado jamaiquino, en su política de deportes, decidió centrarse, especializarse en las carreras cortas, de 100 a 400 metros. Ahora bien, hay un deporte de invierno llamado bobsleigh, donde 4 hombres conducen un carro por una pista de hielo. En este deporte, la clave de la victoria está darle un gran empujón inicial al carro, y todos los demás aspectos son secundarios. O sea, para andar bien en el bobsleigh hace falta 4 hombres que corran muy rápido una distancia muy corta de terreno. Que la política de estimular las carreras cortas, la política de deporte de Jamaica de especializarse en las carreras cortas, los iba a volver buenos para el bobsleigh, era incluso obvio si uno eliminaba un montón de información, entre comillas, irrelevante, que no venía al caso y que hacían que eso se viera ridículo. Si uno se quedaba únicamente con la información relevante, era hasta obvio. Y esto creo que es un buen complemento de la lógica de entrecasas antisténica, barrer la hojarasca. Nos aparta de un montón de distracciones que son frecuentes en la lógica cotidiana, en el sentido común. Hay que quedarse en cada asunto, hay que ver cuál es la información relevante y quedarse solo con esa información relevante, descartar todo el resto, barrer la hojarasca. Las reglas de la criminología, que son otra especie de pequeña lógica de entrecasa. ¿Quién pudo? ¿Quién se beneficia? Seguí el dinero, seguí el arma. Cuando un terraplanista nos dice que la NASA ha estado ocultando que la Tierra sea en realidad plana, bueno, una pregunta es, ¿una agencia espacial
de un país en particular, de los 200 países que hay en el mundo, fundada en 1961, con, con una milésima parte del presupuesto militar de ese país, del cual 4/5 partes son presupuesto militar camuflado, eh, pudo ocultarle al mundo que la Tierra es plana durante los últimos 500 años, y la respuesta claramente es que no. Por lo tanto, quien no pudo, no fue. Lo que no es posible no ocurrió. Nuevamente nos remite a la lógica de entrecasa de Antístenes esto. ¿Quién se beneficia? ¿Quién sacó negocio? ¿Quién obtuvo un rédito del crimen, por ejemplo, o del hecho cualquiera? Bueno, quizás ese haya sido el autor, si no sabemos quién es el autor del hecho. Y como sabemos quién se benefició, bueno, hay que seguir el dinero. ¿Quién ganó dinero? ¿Quién ganó poder? ¿Quién obtuvo un rédito de cualquier clase con lo sucedido? ¿Quién se casó con la viuda? ¿Qué sé yo? ¿Quién se benefició de algún modo? Y muy vinculado a quién pudo es seguir el arma. Si la víctima de un homicidio murió de un disparo de calibre X, bueno, ¿quién tiene un arma de ese calibre? Así fue como en Argentina, unos años atrás, detuvieron a un tirador serial porque tenía un arma rarísima, que había solo 2 o 3 en el país. Sabiendo con qué armas había cometido el crimen, fue muy fácil encontrar al autor. Estas son las 4 reglas de la criminología, que creo que también conviene tenerlas en cuenta para usos diversos, como una segunda lógica de entrecasa, como una moderna lógica de entrecasa desarrollada en los ambientes policíacos. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya resultado interesante, nos estamos viendo, hasta la próxima.